La segunda clase del día de hoy es acerca de cesárea, en la cual vamos a hablar sobre cesárea, obviamente, sus indicaciones, los- sus complicaciones, las indicaciones de cesárea y también acerca de su técnica quirúrgica. Y además aprovecharé de mostrar una revisión bibliográfica un poco más acotada que tuve que realizar algún día, en cual se basa sobre la evidencia que hay acerca de las cesáreas, porque la cesárea está muy estudiada con evidencia firme acerca de lo que debemos hacer, no debemos hacer, y ahí va a dar un poco de varios estudios de los cuales están basados esto. En cuanto a la definición, la cesárea es la extracción del recién nacido, su placenta, membranas, a través de una incisión que se realiza en la pared abdominal. Recordemos que las incisiones en la pared abdominal tienen el nombre de laparotomía y posteriormente una incisión uterina que se llama histerotomía. La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos que más se realizan a nivel mundial. Se estima que en Estados Unidos un tercio de los nacimientos son a través de la cesárea, en Chile un poco más. Se estima que aproximadamente el 40% de los partos son a través de cesárea, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como una tasa razonable es tan solo un 20%, lo cual prácticamente en Chile lo estamos doblando y sigue aumentando cada día. En los países más pobres la tasa de cesárea es baja debido a que esta solo se realiza en casos de riesgo de muerte materna. En muchos países africanos, África subsahariana, las tasas son muy bajas, pero también sabemos que las tasas de mortalidad, ya sea materna o perinatal, son altas, mucho más altas que en nuestro país, que países europeos, Estados Unidos, y ahí hay que ver qué es lo mejor realmente. Aquí está un gráfico en donde se ven los países en los que se practican más cesáreas a nivel mundial, en los cuales estamos dentro de los primeros lugares, con un 46, 47% más o menos. La situación en Chile, el porcentaje de las cesáreas tiende a ir subiendo cada año. En los datos del año 2015 se vio que en los servicios públicos la tasa de cesárea es aproximadamente de un 40%. Los servicios privados aumenta mucho más, hasta un 70%, dando un total nacional en el año 2015 de un 47,1% de partos por cesárea. Casi la mitad de los partos que se realizan en Chile son a través de cesáreas. Acá se ve cómo ha ido aumentando, cómo se ha ido incrementando la tasa de cesárea a lo largo de los años. Se ve que en el año 90 la tasa de cesárea rondaba aproximadamente el 30%, un poco más bajo del 30%. Para el año 2000 subir hasta un 37%, y como dijimos en el año 2015 ya ir rondando el 47% más o menos. Se ha visto que incluso en la atención en los pensionados de los hospitales, el riesgo de tener una cesárea es 3 a 4 veces mayor. ¿Cuáles son las causas de este aumento de la cesárea? Dentro de esto está el PAD. En Chile existen los PAD, que son pagos que se realizan a FONASA por ciertos procedimientos quirúrgicos en relación al diagnóstico, lo cual ha hecho que muchos médicos ginecólogos vayan programando las cesáreas para los pacientes para hacerlo en horarios más normales, no ir, entre comillas, perdiendo cesáreas cuando se van de vacaciones o en otros momentos en los cuales están de turno, por lo cual van programando cesáreas con estos PAD. El, el ingreso del PAD ha ido aumentando mucho más las tasas de cesárea. Otra causa también por la cual las cesáreas han ido aumentando son las cesáreas anteriores. A medida que vamos teniendo mayor cantidad de cesáreas, cuando las pacientes van teniendo otro hijo, prefieren nuevamente la cesárea, por lo cual la cesárea anterior es una causa de un importante aumento en la cesárea.
También las gestaciones múltiples. Pero ¿por qué las gestaciones múltiples son casos de aumento cesáreas y siempre han existido? Porque con las fertilizaciones asistidas hay una mayor tasa de tener gestaciones múltiples y eso normalmente termina en cesárea. Por eso el aumento de las gestaciones múltiples ha ido aumentando la tasa de cesárea. El uso también ampliamente ya en todos los servicios donde se atienden partos, del uso de cardiotocógrafo ha hecho aumentar la tasa de cesárea, sospechando deterioro de la unidad fetoplacentaria. También la menor experiencia en los obstetras en cuanto a la atención de partos vaginales, en cuanto al parto vaginal asistido como forceps, ha ido aumentando el número de cesáreas y también los problemas médico-legales. Los ginecólogos son los médicos que sufren mayor cantidad de demandas dentro de todos los médicos, tanto especialistas como médicos generales, y normalmente esto se debe a malos resultados perinatales o malos resultados maternos durante el trabajo de parto, por lo cual el aumento del problema médico legal ha hecho también que vaya aumentando esta tasa de cesárea. Tenemos ciertas indicaciones de cesárea. Se indica cuando el parto vaginal no es posible o cuando es de mayor riesgo para el feto o para la madre. Dentro de estas indicaciones que tenemos, las más frecuentes son por desproporción cefalopélvica, lo cual se va a diagnosticar posterior a una prueba de trabajo de parto fracasada, a un estado fetal no tranquilizador. Las distocias de presentación también son indicaciones de cesárea, podálica o transversa, como vimos en la clase anterior, más o menos al 3 al 4% de los recién nacidos de los fetos cuando están a término, vienen en presentación podálica, y como dijimos en Chile, presentación podálica es igual a cesárea. Cuando el peso fetal es mayor a 4,5 kg o más de 4 kilos, si la mujer es diabética, se ha visto que esos 4 kilos pueden ser 4,2 kg. ¿Por qué? Por el mayor riesgo de trauma obstétrico durante el parto y también el riesgo que tenemos de distocias de hombro. También se prefiere realizar la cesárea. Antecedentes de cesárea previa. Se ha visto que existe la posibilidad de realizar un parto vaginal cuando hay antecedentes de una sola cesárea. Cuando ya son dos o más cesáreas, tiene que ir posteriormente a una nueva cesárea. Pero el antecedente de tener una cesárea, se puede ir nuevamente a intentar un trabajo de parto. Sabemos que no podemos inducirlo de forma farmacológica, pero sí de forma mecánica, o que empiece con un trabajo de parto espontáneo. También se indica cesárea cuando hay un alto riesgo de rotura uterina durante el parto. ¿Qué tenemos que considerar? Cuando hay antecedente de dos o más cesáreas, cuando hay un antecedente de una cesárea corporal. La histerotomía, que es la incisión uterina, se realiza normalmente en el segmento inferior. Este segmento inferior se forma después de las 32 semanas. Si tenemos una cesárea que se realiza antes de las 32 semanas, no se va a haber formado el segmento inferior y sería una cesárea corporal, lo cual tiene un mayor riesgo de tener una rotura uterina si es que existe un trabajo de parto posterior. También los antecedentes de miomectomía. La miomectomía es la extracción de un mioma que se realiza por una incisión en el útero, la cual se va a extender hasta la cavidad endometrial. El hecho de tener una miomectomía aumenta el riesgo de tener una rotura uterina en un trabajo de parto. También el antecedente de una endometritis puerperal en el puerperio de la cesárea previa también tiene mayor riesgo de rotura uterina, pero es una indicación más bien no absoluta, sino que relativa. Hay que ir viendo ahí si es que se indica o no. Otras condiciones maternas, fetales o ovulares que hacen imposible o muy riesgoso el parto vaginal. Ejemplo, materna, una preeclampsia severa, baja expectativa de un parto vaginal pronto para una preeclampsia severa, el desprendimiento placentario,
lo cual es la prolapso de cordón. También indicaciones fetales como malformaciones, como la hidrocefalia, que se presenta con una macrocefalia, en lo cual la cabeza fetal no va a poder salir por el canal del parto, por lo cual se indica una cesárea. Y ovulares como la placenta previa o el acretismo placentario. Las causas más frecuentes de la cesárea en Chile: la cesárea anterior y las distocias de presentación. Y a nivel mundial, la falta de progreso durante el trabajo de parto, o sea, la desproporción cefalopélvica, que abarca más o menos el 35% de las cesáreas a nivel mundial, y un estado fetal no tranquilizador durante el trabajo de parto, que más o menos abarca el 25 al 30% de las cesáreas a nivel mundial. ¿Qué complicaciones tenemos con la realización de la cesárea? Las complicaciones más frecuentemente presentadas son infecciones de la herida operatoria, hemorragia, lesiones de órganos pélvicos, trastornos tromboembólicos. El riesgo de morbilidad materna es mayor en los partos por cesáreas no programadas, o sea, cuando la cesárea se indica durante el trabajo de parto, que en las cesáreas programadas. Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones infecciosas. Dentro de esta, la más común, la infección de la herida operatoria, se da en un 3 a un 5% de las cesáreas. Normalmente se da entre el cuarto al séptimo día del puerperio. En las cesáreas no programadas, o sea que se realizan cuando ya está en trabajo de parto, el riesgo de presentar una infección es mayor. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La obesidad, la corioamionitis, paciente con antecedentes de abuso de alcohol o de drogas, la presencia de un hematoma subcutáneo y las cesáreas no programadas, en especial las que son en el segundo periodo del trabajo de parto, o sea, en el expulsivo. Normalmente las infecciones tempranas, o sea, las que se presentan entre las 24 y 48 horas posteriores a la cesárea, son debidas a patógenos como el estreptococo del grupo A y el estreptococo del grupo B, y las infecciones tardías, cuando son mayores de 48 horas, que son las más comunes, se deben a patógenos como el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli o Proteus mirabilis. Normalmente la infección es por Staphylo aureus, que también es lo más común en las infecciones de piel. Otra complicación infecciosa es la endometritis. Es más frecuente en las cesáreas que en los partos vaginales. Según un estudio prospectivo de más de 70.000 cesáreas, vio que el 6% de las cesáreas programadas pueden presentar una endometritis puerperal, y aproximadamente un 11% de las cesáreas de urgencia también pueden presentar una endometritis. Otro tipo de complicación son las complicaciones hemorrágicas. Se ha visto que la pérdida estimada de sangre durante un parto vaginal es de medio litro de sangre, y en las cesáreas lo mínimo que se pierde es más o menos 1 litro de sangre. Se estima que el 18% de las cesáreas van a presentar pérdidas sanguíneas que son mayores a 1,5 litros de sangre. El 2 al 4% de las pacientes que se someten a una cesárea reciben transfusión sanguínea en el puerperio. ¿Por qué se debe esta hemorragia? Debido a que existe una mayor frecuencia de inercia uterina con posterior hemorragia posparto, y otras causas por las cuales puede sangrar la paciente es por la placenta acreta, lesiones uterinas extensas, la extensión de la incisión hacia los vasos uterinos. También dentro de las complicaciones existen las complicaciones de lesiones quirúrgicas. Las más frecuentes de las lesiones quirúrgicas son las lesiones urinarias, que dentro de estas existen lesiones vesicales y ureterales. Más frecuentes son las lesiones vesicales. También existen lesiones gastrointestinales en el tracto gastrointestinal bajo. Se puede lesionar el colon, lo más frecuente. Y lesiones vasculares, que son lesiones de distintos vasos en todo el ingreso hacia la cavidad peritoneal, y también el ingreso a la cavidad uterina. Se da en un 0,2 a un 0,5% de las pacientes, y es más frecuente en las pacientes que presentan cesáreas anteriores o procedimientos quirúrgicos abdominales anteriores por la formación de adherencias
y también cuando las cesáreas se realizan durante el expulsivo. Otra complicación son las complicaciones tromboembólicas. En un estudio bien amplio con 1,7 millones de embarazos, la tasa de eventos tromboembólicos que se estudiaron, que fueron infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y trombosis venosa profunda, se vio que se presentan en el 40, cada 1000 cesáreas se presenta en 44,8 pacientes. En cambio, los partos vaginales disminuye a un tercio de lo que se presenta en las cesáreas, a 14,5 por cada 100.000 partos vaginales. Estas complicaciones tromboembólicas se dan más aún y son más frecuentes durante el puerperio. Sabemos que las embarazadas tienen un estado protrombótico, pero que en el puerperio aumenta aún más, y con el hecho de haber sido sometida a una cesárea, este riesgo aumenta aún más. También las probabilidades de tener un evento tromboembólico, ya sea TBP y o tromboembolismo pulmonar, aumenta 2 a 3 veces cuando existe el parto por una cesárea programada y aumenta en 3,6 veces cuando es una cesárea de urgencia. Mortalidad materna durante la cesárea se ha visto que en países de altos ingresos es raro, es muy escaso. Se ve que se puede dar hasta un 13 a 22 pacientes por cada 100.000 cesáreas. Y en cuanto a los países de bajos ingresos, es mucha más, la mortalidad aumenta más o menos 30 veces la mortalidad por una cesárea, y se han visto tasas de hasta 760 por 100.000 cesáreas. Donde hay mayor riesgo de esto es en África y en África subsahariana, y la causa más frecuente de la muerte, de la mortalidad materna, es por atonía uterina, que va a provocar una hemorragia en el posparto. En cuanto a los riesgos fetales y neonatales, existen riesgos como riesgos de lesiones quirúrgicas fetales, que se dan mayormente cuando son cesáreas de urgencia. Se puede pasar a lesionar con el bisturí al recién nacido. Se da como un 1 a un 3% de las cesáreas. Y también existe riesgo de presentar taquipnea transitoria. Es 3 veces más frecuente presentar taquipnea transitoria cuando el parto es por cesárea que por un parto vaginal. En un estudio de más o menos 30.000 partos se vio que es 3 veces más frecuente, como dijimos, la tasa de taquipnea transitoria en cesárea, un 3,1% versus un 1,1% en las pacientes que tienen un parto. Esos son riesgos que son a corto plazo, pero también tenemos riesgos que se pueden presentar a largo plazo. Dentro de los riesgos a largo plazo, los más frecuentes son la placentación anormal. El parto por cesárea va a aumentar significativamente el riesgo de las anomalías en la placentación. A medida que aumenta el número de cesáreas, es mayor el riesgo de una anomalía placentaria. El riesgo en la población general de tener una placenta previa es de 4 por cada 1000, o sea, 0,4%. El riesgo de tener placenta previa con una cesárea aumenta a 10 de cada 1000, o sea, un 1%. Y cuando ya presentamos más de 3 cesáreas, el riesgo de presentar placenta previa es de 28 en 1000 partos. Las pacientes sin cesárea anterior que se someten a una cesárea tienen un 3 a un 4% de riesgo de tener un acretismo placentario en su embarazo posterior. Y las pacientes con 3 o más cesáreas que se someten a una nueva cesárea, el riesgo de presentar acretismo placentario aumenta considerablemente hasta un 50 a 67%. Aquí en este cuadro se ve los riesgos que presentamos de rotura uterina durante el trabajo de parto. Si se inicia un trabajo espontáneo de parto, cuando no tenemos una cesárea previa, el riesgo de rotura uterina es muy raro, 1 cada 10.000 o 20.000 partos. Cuando tenemos el antecedente de una cesárea previa, segmentaria, arciforme, o sea, una cesárea de término, el riesgo de rotura uterina aumenta un 0,8%. Cuando tenemos el antecedente de una cesárea
y luego uno o más partos, el riesgo de tener una rotura uterina en un trabajo de parto espontáneo baja un poco a un 0,5%. Con 2 cesáreas previas, el riesgo de tener una rotura corporal aumenta a un 4%. Por eso, con 2 o más cesáreas previas, parto siguiente tiene que ser con, con una cesárea. Cuando existe una cesárea corporal, que la cesárea corporal, como dijimos, es cuando se realiza antes de las 32 semanas porque no se ha formado el segmento inferior, el riesgo de tener una rotura uterina durante un trabajo de parto sube hasta un 8%. Y también con una cesárea segmentaria vertical, normalmente la histerotomía, perdón, la histerorrafia se realiza en forma horizontal, pero en ocasiones se debe realizar en forma vertical cuando hay problemas con la salida del recién nacido, y el riesgo de tener una rotura uterina sube hasta un 7%. Y cuando se le da aceleración ocitósica a esta paciente, el riesgo de tener una rotura uterina varía como hasta un 1,2%. Y las pacientes, cuando se realiza inducción del trabajo de parto, cuando tienen cesárea anterior, el riesgo de tener una rotura uterina cuando la inducción es con balón es de un 0,8% y sube hasta un 6% cuando la inducción es farmacológica, en este caso con misoprostol. Los beneficios del parto vaginal versus la cesárea es que el parto vaginal va a tener una menor necesidad de anestesia y analgesia del posparto, menor morbilidad posparto, menor estadía hospitalaria, menores costos asociados, mejor contacto madre e hijo y estimulación del apego más temprano, mayor satisfacción de la madre respecto al parto, mayor tendencia a amamantar y un menor periodo intergenésico. Ahora vamos a hablar en cuanto a la técnica de la operación de la cesárea. Primero que todo, cuando se realiza la indicación de cesárea, ya sea electiva o urgencia, hay que pasar a la paciente a una sala de pabellón, donde primero que todo se le tiene que dar la anestesia por parte del anestesiólogo. Existen varios tipos de anestesia. Está la anestesia que más comúnmente se elige, que es la anestesia espinal. También cuando las pacientes están en trabajo de parto y si están con anestesia del parto peridural, se puede dar un refuerzo a través de la peridural. Lo que tenemos que saber es que para que comience a hacer efecto y la paciente no sienta dolor, tienen que pasar al menos 15, 20 minutos, por lo tanto, siempre antes de empezar la cirugía tenemos que probar si es que la paciente siente dolor o si es que no. Y cuando la anestesia espinal no se puede dar o requerimos rapidez en cuanto a la anestesia, se puede dar anestesia general, sabiendo sí que hay que sacar rápidamente al recién nacido debido a que puede presentar, eh, la anestesia general puede pasar a través de la placenta y llegar al bebé y nacer con depresión respiratoria o con Apgar bajo debido al paso de la anestesia general hacia el recién nacido, pero en ocasiones tenemos que ocuparla. Posterior a la anestesia, debemos aseptizar nuestro campo operatorio, poner los paños operatorios y dejar solo el espacio lo mínimo posible para la incisión y comenzar la cesárea. Se realiza la incisión en la piel. Normalmente se realiza la incisión de Pfannenstiel, que es una incisión que se realiza por sobre 2 dedos de la sínfisis pubiana. Es una incisión que tiene una semicurvatura y aproximadamente de unos 8 o 10 centímetros. Se realiza con bisturí frío, porque si se realiza con bisturí, electrobisturí, tiene más problemas de cicatrización en cuanto a la piel. Una vez ingresado en la piel, bajo esto tenemos la capa de tejido celular subcutáneo, el cual
Se puede incidir ya sea de forma roma, o sea, con los dedos, o con bisturí frío o con electrobisturí, y tenemos que tener las precauciones de ir cauterizando vasos que pueden seguir sangrando, y para evitar las pérdidas sanguíneas en pacientes que no han presentado cesáreas previas. La incisión roma es mucho más fácil. En cambio, los pacientes con cesáreas anteriores o con alguna cirugía abdominopélvica cuesta un poco más debido a la presencia de adherencias y de fibrosis en el tejido. Una vez que ya hayamos pasado el tejido celular subcutáneo, nos vamos a encontrar con la aponeurosis. La aponeurosis es una capa fibrosa que está por sobre los músculos rectos, la cual se debe incidir con electrobisturí o con bisturí. Se ingresa en el, se hace una incisión horizontal y se ingresa por bajo la aponeurosis. Bajo la aponeurosis nos vamos a encontrar con los músculos rectos. Los músculos rectos no están juntos, bueno, están juntos, pero no están separados, juntos de forma, no están adheridos, sino que presentan en el medio una incisión con la cual uno puede incidir ya sea de forma roma, o sea, con el dedo, o podemos ir cortando ya sea con tijera o electrobisturí para ir ingresando. Bajo los músculos rectos tenemos el peritoneo. El peritoneo tenemos varias formas de ingresar, pero lo más común cuando son pacientes sin cesáreas previas es incisión en forma roma y posteriormente con la ayuda del ayudante, esto se tira hacia los lados y con eso se incide dentro de la cavidad peritoneal. En algunas ocasiones, cuando la paciente presenta antecedentes de cesáreas anteriores o de cirugías abdominales o pélvicas, hay que ingresar ya sea con tijera o con electrobisturí, con el cuidado de no lesionar quirúrgicamente algunas estructuras, las cuales pueden estar adheridas. Por eso hay que tener ojo en las pacientes con cesáreas anteriores o con antecedentes de abscesos tubováricos o infecciones de transmisión sexual, por lo cual pueden presentar adherencias en la cavidad peritoneal a su ingreso. Siempre hay que entrar con mucho cuidado para evitar lesiones quirúrgicas. Posteriormente, una vez en la cavidad peritoneal, vamos a tener el útero. Tenemos el útero y tenemos que realizar la incisión uterina. Tenemos que fijarnos porque hay pacientes que ya hemos nombrado con antecedentes de cirugías anteriores, en la cual pueden presentar adherencias, y hay que tener cuidado con esta adherencia porque se pueden lesionar, realizar lesiones quirúrgicas vesicales, lo más común. Por lo tanto, si vemos que la vejiga está un poco ascendida, tenemos que realizar descenso vesical. ¿Cómo realizamos el descenso vesical? Con una pinza y una tijera cortamos por sobre la vejiga para ir posteriormente descendiéndola y que no interfiera con nuestra incisión uterina. No se realiza de rutina, pero sí cuando vemos que está ascendida y que podemos lesionarla, lo ideal es poder realizar el descenso vesical. Posteriormente, una vez que tenemos las condiciones para poder ingresar en el útero, realizamos la histerotomía. La histerotomía más común es la histerotomía de Kerr, en el cual se realiza una incisión uterina a nivel horizontal, la cual debe ser arciforme, o sea, con forma de arco, y ahí se realiza la incisión uterina. Posteriormente, para extender el tamaño de esta incisión, se puede extender tanto en el sentido horizontal como en el sentido antero-posterior. Se ha visto que en el sentido antero-posterior hay menor riesgo de realizar una extensión hacia los vasos uterinos y que tenga mayor riesgo de sangrado, por lo cual se prefiere la extensión antero-posterior por sobre la extensión horizontal de la histerotomía. Una vez que ya realizamos la histerotomía, comienza normalmente a salir líquido amniótico de la cavidad
de la cavidad uterina, y con nuestra mano diestra localizamos la cabeza y comenzamos con la extracción del polo cefálico. Se extrae el polo cefálico, normalmente se pide ayuda del ayudante o del arsenalero, con un poco de presión abdominal para ayudar a la salida del recién nacido. Una vez que extraemos el recién nacido, ya está afuera, se lo entregamos a la matrona que está en reanimación neonatal, y tenemos que realizar el corte del cordón umbilical. Cordón umbilical normalmente se puede esperar a que este termine de latir, si es que no tenemos ninguna urgencia por sacar al recién nacido, y una vez que termine de latir el cordón umbilical, realizamos el corte de este, para entregarle el recién nacido a la matrona o el matrón. Posteriormente tenemos que realizar el alumbramiento. El alumbramiento puede ser de dos formas: un alumbramiento dirigido o un alumbramiento manual. Normalmente en ese punto, cuando ya vamos al alumbramiento, el anestesista o el ayudante de anestesia pasa oxitocina endovenosa, lo cual se ha visto que esto ayuda para disminuir el riesgo de hemorragia postparto, y también nos ayuda para ir haciendo el retiro de la placenta o alumbramiento. Normalmente se privilegia el alumbramiento dirigido o controlado, que es con una tracción leve del cordón umbilical, para que la placenta vaya saliendo lentamente y así completar el retiro de la placenta. Cuando cuesta un poco más sacarla, se puede hacer un alumbramiento manual, es decir, meter la mano dentro de la cavidad uterina e ir despegando la placenta, pero tiene un poco más riesgo de presentar infecciones posteriormente. Por eso se prefiere el alumbramiento dirigido con una tracción leve del cordón umbilical. Posteriormente, a posterior del alumbramiento, se va a realizar un curetaje de la cavidad uterina para sacar los restos que existan adentro, restos ovulares o restos placentarios, con mucho cuidado de no perforar el útero. Se ingresa con una cureta y se va realizando este curetaje o legrado en todas las cavidades del útero: cavidad anterior, cavidad posterior, el fondo, y tenemos que percatarnos de que no existan restos ovulares dentro del útero, porque esto puede provocar un sangrado posterior. A posterior de realizar el curetaje, tenemos que ir a cerrar el útero, realizar la histerorrafia. La histerorrafia se puede realizar ya sea en un plano o en dos planos. Normalmente se realiza la histerorrafia en un plano, y posterior a eso con puntos corridos, todos puntos corridos desde un ángulo hacia el otro, puntos corridos con Vicryl 1.0 para mayor firmeza de la sutura. Y al terminar de cerrar se ve cómo está la hemostasia del útero. Se ve si es que sangra un poco o si es que no sangra. Si es que sigue sangrando, se pueden realizar otra capa de cierre del útero, o se puede ir cerrando, ir cauterizando puntualmente donde esté sangrando la histerorrafia. Una vez que ya tenemos la hemostasia del cierre en la cavidad uterina, vamos a ir a revisar los anexos. Se pide al ayudante que con una valva nos muestre las correderas paritocólicas, y tomamos el útero y lo giramos para poder presentarnos el anexo. Vemos el ovario, la trompa, ver que esté indemne, esto tenemos que describirlo en el protocolo operatorio, y con una compresa secamos las correderas paritocólicas, porque el hecho de que va a correr sangre y líquido amniótico hacia allá, y eso puede provocar dolor posoperatorio. Secamos bien las correderas paritocólicas, vemos que está indemne nuestro anexo, y posteriormente realizamos la misma acción al lado contrario. Tomamos el útero, lo flexionamos, vemos que esté indemne nuestros anexos, o sea, útero y ovario, y si es que existe algo, describirlo, y si es que no, también describir anexos normales, y realizar
el aseo de la corredera parietocólica del lado contrario. Posterior a eso, nos fijamos nuevamente de que exista una hemostasia adecuada en nuestro útero y posteriormente ahí ya salimos de la cavidad. Existe después, bueno, tenemos que ir cerrando las distintas capas. No hay evidencia que haga ver que se deba cerrar ni el peritoneo, el cual se cierra solo posteriormente, ni el músculo, pero hay gente que sí lo realiza. Pero no existe la evidencia científica de que haya que cerrar estas dos capas. Si es que se van a cerrar, se cierra normalmente con un hilo un poco más fino, Victil 3.0, pero no tiene no presenta diferencia significativa en que si se cierra o no se cierra. Solamente hay un alargamiento en los tiempos quirúrgicos. Lo que sí hay evidencia y que hay que cerrar es la aponeurosis. La aponeurosis se cierra normalmente con un Vicryl 1.0 desde el extremo contrario al cual estamos operando hacia nuestro extremo. Se ha visto que al lograr realizar un adecuado cierre de la capa aponeurótica, disminuye el riesgo de presentar eventraciones posteriores o dehiscencias de la herida operatoria o que posteriormente puedan aparecer herniaciones. Un buen cierre tiene que ser posteriormente visto que toda la capa esté bien cerrada, pasando el dedo por sobre nuestra rafia de la aponeurosis. Luego tenemos nuestra capa de tejido celular subcutáneo. Tenemos revisar que la hemostasia esté bien, lavamos primero esta capa y vemos si es que está sangrando en alguna parte. Si es que está sangrando, realizamos hemostasia y posteriormente podemos cerrarla o no cerrarla. Se ha visto con evidencia científica que cuando la capa de tejido celular subcutáneo es mayor a 2 centímetros, debemos cerrarla, afrontarla. ¿Por qué? Porque si es mayor a 2 centímetros, existe mayor riesgo de presentar seromas y de presentar seromas o infecciones de la herida operatoria. Así que si que tenemos una capa de tejido celular subcutáneo mayor a 2 centímetros, realizar cierre del tejido celular subcutáneo o un afrontamiento más que nada. Y posteriormente realizar el cierre de la piel, normalmente con un punto intradérmico. Y ahí tenemos la conclusión de nuestra cesárea. Como tenemos que saber, dijimos previo a la anestesia, antes del inicio de la cesárea, también tenemos que realizar profilaxis antibiótica, normalmente con cefalosporina o con penicilina. Se ha visto que las dos están comprobado que tienen igual eficacia en cuanto a la disminución en patologías infecciosas en general, pero en este caso más infección de la herida operatoria y endometritis. También el uso de la sonda Foley nos ayuda para realizar una mejor cirugía y tener menos riesgos de lesiones vesicales al tener la vejiga sin orina. Así que normalmente se pone una sonda Foley previo a la cirugía y esta sonda Foley nos va a ayudar para tener una vejiga vacía y tener menores riesgos de lesiones quirúrgicas. Se ha visto sí también que puede tener un mayor riesgo de disconfort en la uretra o riesgo de infecciones urinarias, pero en desmedro el no poner la sonda Foley nos presenta un mayor riesgo de presentar lesiones quirúrgicas. Tenemos que fijarnos al final de la cirugía que nuestra sonda esté saliendo orina, que sean orinas claras y que también en el recolector tengamos la presencia de orinas claras, porque si vemos que hay sangre, tenemos que sospechar de haber provocado alguna lesión vesical o también tenemos que ver que quizás por las maniobras que se realizan durante la extracción del polo cefálico, puede haber sangrado un poco la vejiga, así que tenemos que ir dándonos cuenta en cuanto a eso. La sonda se retira 6 horas posterior
a la cesárea. Y eso más que nada es la técnica operatoria de una cesárea. Ninguna cesárea es igual a la otra. Normalmente no existen muchas complicaciones, pero no por eso tenemos que confiarnos. Siempre tenemos que estar atentos a realizar una adecuada cirugía y no relajarnos en cuanto a eso. Ninguna cesárea, como dijimos, es igual a otra y tenemos que estar atentos a todo lo que ocurra durante ella para tener los mejores resultados finalmente. Eso en cuanto a la técnica de cesárea. Las diapositivas de a continuación son parte de la revisión bibliográfica que tuve que realizar para que la puedan ver con calma. No, no las voy a ir describiendo porque están descritas en cuanto a los estudios que están ahí, su grado de evidencia y para qué nos sirven, pero son más que nada cosas que ya les fui relatando. La incisión, el tipo de incisión, el uso o no uso de antibióticos profilácticos, el uso o no uso de sonda Foley, cuál es la forma de disección, ya si es Roma o si es con bisturí, cuál es la forma de ingresar al útero, si el cierre es en una o en dos capas, el cierre posterior de ya sea de aponeurosis, de tejido celular subcutáneo, el cierre también de la piel, todo eso está descrito y con la evidencia científica más actualizada. Eso es para que lo vayan revisando y sepan por qué se realizan las cosas, porque no siempre las cosas no se realizan porque sí. Todo está basado por una evidencia científica finalmente. Así que para que eso lo vayan revisando en las diapositivas posteriores a esta. Ahí está el grado de recomendación, que son el A, B, C, D, I. El A es el mejor grado de recomendación y así va disminuyendo en cuanto al grado de recomendación para que la revisen.